Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Breve historia del surgimiento del capitalismo en El Salvador y del inicio de la lucha revolucionaria. El resultado general al que llegó Carlos Marx al investigar la historia de la humanidad comprendió dos largas y sucesivas épocas, una de evolución y la otra de revolución, en dependencia de la correspondencia o no entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Como se sabe, cuando existe correspondencia o armonía entre fuerzas productivas y relaciones de producción, la época histórica es de evolución. Cuando se rompe la correspondencia entre unas y otras, se abre una época de revolución, es decir, surge la posibilidad de que el desarrollo social se realice por medio de la revolución, y esta posibilidad se transforma luego en una necesidad. La ruptura de la correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción se va expresando en contradicciones equivalentes, tanto en lo económico, como en todos los aspectos de la vida, y se llama crisis estructural. Esta abarca las estructuras económicas, políticas, ideológicas y otras. Sobre la base de la crisis estructural, se va adentrando el desarrollo de la época de revolución hacia nuevos momentos, cuyo punto culminante será la situación revolucionaria. Allí crecen las posibilidades de realización de la revolución, ya sea que ésta triunfe o no. En otras palabras, la problemática derivada de la crisis estructural conduce a la revolución. A partir de esta reseña, me quiero referir a la historia concreta del capitalismo en nuestro país, que se originó en el siglo XIX. Desde antes de la independencia de la monarquía española comenzaron a aparecer las primeras incipientes relaciones capitalistas, las cuales influyeron en el proceso de lucha por la separación del Imperio español. Las contradicciones que se engendraron entre criollos y corona durante el último periodo de la colonia se agudizaron luego de la independencia. Los rubros de la agricultura, y específicamente la producción de añil, fueron los primeros en sufrir fuertes embates. La crisis del añil emergió debido a la producción de colorantes químicos que desplazaron totalmente su utilización. Al promover la independencia, los criollos se convirtieron en latifundistas burgueses e impulsaron el estado cafetalero con miras a exportar el grano, y con esto se realizan transformaciones estructurales. El café, por su naturaleza de cultivo permanente, exigía la propiedad privada de la tierra y en el país todavía había propiedad comunitaria, ejidal y comunal, esta como una forma de propiedad municipal o semiestatal. Nadie quería sembrar café en tierras que no fueran propias, ni esperar 5 o 6 años para que empezaran a producir las sementeras en propiedades ajenas, ni quedar sujetos a los efectos o transformaciones de la situación política. Era necesario romper eso y la burguesía agraria emergente lo hizo. En 1880 y 1881 se iniciaron los cambios agrarios en el país. En 1880 y 1881 con las leyes estatales se realizaron reformas agrarias liberales, capitalistas, se expropiaron tierras a campesinos e indígenas. La burguesía se hizo dueña de tierras comunales, dedicadas al cultivo de café, para exportar a Europa. Se dictaron dos leyes, primero, la Ley de Abolición de la Propiedad Comunal y luego, un año más tarde, la Ley de Abolición de los Ejidos. En realidad, fue una reforma agraria, pero no para liquidar el latifundio y entregar la tierra a los campesinos, sino al revés, para despojar de tierras a los campesinos e indígenas y entregarlas a las familias poderosas que se dedicaron al cultivo-exportación del café. Aquella fue, pues, una reforma agraria capitalista a favor de los intereses de la naciente burguesía. Eso sirvió expresamente para favorecer la extensión de los cultivos de café, una necesidad del capitalismo agrario. En aquel momento, esa era una bandera levantada por los sectores liberales y progresistas de aquella época,
como política de la burguesía, trajo grandes sufrimientos para las masas campesinas, indígenas y ladinas, que fueron despojadas masivamente de las tierras. Ese despojo fue motivo de sublevaciones, protestas y luchas por la defensa de las tierras expropiadas. Esos hechos, históricamente, han sido poco conocidos u ocultados. El último tercio del siglo XIX estuvo bastante cruzado por sublevaciones campesinas espontáneas. Por medio de la presión e imposición de gran sufrimiento, estos campesinos e indígenas fueron lanzados a la zona costera y selvática del país, a las tierras en las cuales los señores capitalistas de la agricultura no tenían interés. Ellos querían hacerse de las tierras altas, con climas frescos, favorables para la siembra, cultivo y explotación de café.